Hoy voy a contarles una historia sobre un marido cuya vida cambió en el momento en que su esposa le pidió que la ayudara a limpiar su armario rebosante. Lo que comenzó como un simple favor se convirtió en una transformación que lentamente reveló una identidad más suave que nunca esperó ver. Así que ahora empecemos la historia. Todavía recuerdo el sonido de las perchas chocando esa mañana. Mi esposa estaba de pie frente a su vestidor con ambas manos en las caderas, mirando la montaña de ropa como si fuera un enemigo personal. Dijo que por fin iba a limpiarlo porque se estaba volviendo ridículo. Bromeé diciendo que el armario necesitaba su propio código postal. Ella puso los ojos en blanco y se rió de la forma en que siempre lo hacía cuando fingía estar ofendida. Cuando bajó la primera pila de vestidos, se volvió hacia mí con esa chispa juguetona en el rostro. Dijo que yo debería modelar los atuendos para ella porque necesitaba fotos para listar todo en línea, y yo era el único en casa. Me reí de vuelta y le pregunté si hablaba en serio. Ella asintió y levantó un vestido azul suave como si fuera la idea más natural del mundo. Intenté esquivarlo. Dije que debería esperar a su amiga o colgar los vestidos en una percha. Ella negó con la cabeza y me dijo que la luz del día era perfecta justo en ese momento y que la gente siempre compra más rápido cuando la ropa está en un cuerpo real. Antes de que me diera cuenta, colocó el vestido contra mi pecho y dijo que parecía que en realidad me quedaría. Su voz ya no era burlona. Era suave, curiosa, casi pensando en voz alta. Me sentí incómodo, pero algo en su entusiasmo me atrajo. Me entregó el vestido de nuevo y me dijo que me lo pusiera solo para una foto rápida. Nada fancy. Mi estómago dio un vuelco un poco, en parte por los nervios y en parte por la extraña idea de deslizarme en algo tan ligero y femenino. Me dije a mí mismo que era solo para sus fotos, nada más. Ella sonrió de esa forma cálida y satisfecha que las esposas hacen cuando saben que ya han ganado. Dijo que iría a buscar su cámara mientras yo me cambiaba. Sostuve el vestido en mis manos más tiempo del que debería, sintiendo la tela suave y preguntándome cómo se sentaría en mis hombros. La casa se sentía más silenciosa, más suave, casi como si el momento fuera más grande de lo que cualquiera de nosotros había planeado. Así fue como empezó. Solo un vestido, una foto, un momento de curiosidad, y aún no sabía cuán profundamente me atraería. Me quedé en el baño más tiempo del necesario, mirando mi reflejo con el vestido deslizándose sobre mi figura y una gruesa bata atada fuertemente encima. Me dije que solo escondía el vestido para no sentirme ridículo caminando por el pasillo, pero la verdad era que necesitaba la bata para respirar. La tela debajo se sentía irreal contra mi piel, ligera de una manera en que mi ropa habitual nunca lo era. Mis manos temblaron un poco mientras ajustaba las tiras, tratando de hacer que quedara recto. Mi esposa gritó preguntando si estaba listo. Di un débil sí, aunque mi pecho se sentía apretado por los nervios. Cuando salí, ella se detuvo a mitad de frase y me miró de arriba abajo con esta expresión suave y concentrada. No burlona, no divertida, solo estudiándome como si esto fuera de alguna manera normal. Se acercó sin dudar y abrió ligeramente la bata para que el vestido asomara. Luego sonrió como si acabara de terminar un rompecabezas perfecto. Ajustó las mangas del vestido en su lugar, alisando la tela sobre mis hombros con manos cálidas y firmes. Cada toque me hacía más consciente de cuán expuesto me sentía, aunque la bata aún cubría la mayor parte de mí. Ajustó el dobladillo cerca de mis rodillas, diciendo que la longitud se veía sorprendentemente bien en mis piernas. Mi rostro se calentó al instante. No sabía si era vergüenza o algo más suave que aún no quería nombrar. Me guió hacia la ventana donde el sol de finales de la mañana hacía que la habitación brillara. Me posicionó suavemente, girándome por los hombros e inclinando mi barbilla como si lo hiciera todos los días. Me sentía tonto parado allí en un vestido mientras ella retrocedía con su teléfono. Pero al mismo tiempo, algo en el momento se sentía extrañamente personal, casi íntimo de una manera que no tenía nada que ver con el romance. Seguía complementando cómo el atuendo colgaba en mí, diciendo que el color funcionaba con mi tono de piel, diciendo que la forma se adaptaba a mi postura. Intenté poner los ojos en blanco, pero podía sentir la verdad de sus palabras hundiéndose en mí. El vestido no se veía terrible. Ni siquiera se sentía terrible. Solo se sentía diferente, más suave, casi pacífico. Cuando tomó la primera foto, esperaba que se riera o me tomara el pelo. En cambio, miró la pantalla, luego me miró a mí con una pequeña sonrisa pensativa. Dijo que hacía que el vestido se viera mejor de lo que esperaba. Y aunque intenté restarle importancia, una parte de mí se preguntó por qué oír eso hacía que mi estómago revoloteara. Pensé que tomaría una foto, tal vez dos, y luego me dejaría escapar de vuelta a mi ropa normal. Pero tan pronto como revisó las primeras tomas, se iluminó como si acabara de descubrir un nuevo pasatiempo. Dijo que la luz del día era perfecta justo ahora, y sería un desperdicio no fotografiar unos cuantos atuendos más mientras tuviéramos la oportunidad.
Antes de que pudiera responder, se metió de nuevo en el armario y regresó con 2 vestidos y una blusa de punto suave que se veía aún más delicada que la que llevaba puesta. Me quedé allí en la bata sosteniendo los nuevos atuendos, preguntándome cómo esto se había convertido en mi tarde. Me empujó de vuelta al baño y me dijo que probara primero el floral, el que tenía la tela suave que me recordaba a sábanas cálidas. Cuando me lo puse, mis mejillas ardieron por la vergüenza, pero la tela tenía una forma calmante de asentarse alrededor de mí. Nunca se adhería demasiado. Se movía conmigo. Me hacía sentir más ligero, más suave. Cada vez que salía con un nuevo atuendo, ella reaccionaba de la misma manera. Una pequeña sonrisa, una inclinación de la cabeza y una respiración tranquila como si estuviera apreciando algo que no esperaba gustarle tanto. Me ajustaba cada vez, arreglando una tira aquí o alisando una arruga allá. Y luego me guiaba de nuevo hacia la luz del sol. Al principio, me ponía rígido, parado recto como un maniquí, manteniendo mis brazos pegados a los lados. Pero me dijo que relajara los hombros y cambiara un poco el peso para que la ropa cayera naturalmente. Lo intenté lentamente, nerviosamente, y sucedió lo más extraño. Mi postura cambió sin que me diera cuenta. Me encontré moviéndome más suavemente, más deliberadamente, tratando de evitar que el vestido se arrugara o torciera. No quería arruinar las fotos. Lo notó de inmediato. Dijo que me veía más grácil de lo que pensaba. Se rió suavemente y me dijo que girara un poco, luego levantara la barbilla, luego doblara una rodilla. Seguí cada instrucción, diciéndome que solo la estaba ayudando. Pero por dentro, sentía un calor tranquilo extendiéndose a través de mí. Aunque estaba avergonzado, las telas suaves me hacían algo. Hacían mis movimientos más fluidos. Me hacían sentir extrañamente calmado. Incluso mientras mi corazón latía acelerado, no sabía cómo explicarlo. Para cuando tomó el 5.º set de fotos, me di cuenta de que ya no estaba pensando en quitarme la ropa. Estaba pensando en cómo cada una cambiaba la forma en que me sentía. Al día siguiente, ni siquiera fingió que era una broma. Preparó un pequeño espacio cerca de la ventana con su luz de anillo, un taburete y el atuendo que planeaba vender. Parecía un mini estudio. Entré vestido con jeans y una camisa sencilla, esperando que tal vez hubiéramos terminado con todo esto. Pero ella solo sonrió, palmeó el taburete y dijo que teníamos gran luz del día de nuevo. Cuando me senté, me estudió de la misma manera que un estilista estudiaría a un modelo. Sus ojos se movieron de mis hombros a mis manos a la tela suave que esperaba en la percha. Dijo que le encantaron las fotos de ayer, pero algunas se veían un poco desordenadas porque el vello de los brazos se veía a través de las telas delicadas. Luego dijo que deberíamos afeitar mis brazos para fotos más limpias. Me congelé por un segundo. Afeitar era diferente. La ropa podía quitarse. El maquillaje podía lavarse. El vello. Una vez que se iba, se iba. Abrí la boca para decir no, pero ella ya venía hacia mí con agua tibia y espuma de afeitar, hablando casualmente como si esto fuera normal. Intenté discutir, pero me recordó cuánto mejor se fotografiarían los vestidos. Dijo, los compradores notan todo. Su voz era confiada y suave al mismo tiempo. De alguna manera esa mezcla hizo más fácil decir sí. Cuando me afeitó los brazos, intenté enfocarme en la lógica de ello. Fotos más claras, líneas más limpias, listado profesional, pero por dentro se sentía más personal. Su toque era lento, cuidadoso, casi protector. Enjuagó mi piel y la secó con palmaditas, sonriendo mientras decía que la suavidad se veía perfecta con telas suaves. Luego abrió su cajón de maquillaje. Dijo que no necesitábamos nada dramático, solo un poco de base para uniformar mi tono de piel para que los colores de la ropa resaltaran mejor. Antes de que pudiera pensar en una excusa, ya había aplicado un pincel en mi mejilla. La calidez de su mano me estabilizó y dejé de resistirme. El maquillaje era ligero, apenas noticeable, pero podía sentir la diferencia. Mi rostro se veía más suave, menos áspero, casi gentil. Retrocedió, inclinó la cabeza y asintió con una aprobación tranquila. Sus ojos tenían algo nuevo, algo pensativo, algo como si estuviera viendo un lado de mí que siempre sospechó que estaba allí, pero nunca tuvo prueba. Seguía diciéndome que era solo para sus listados, solo para mejores fotos, solo temporal. Pero cuando colocó el siguiente atuendo en mis manos y su mirada se demoró en mí con esa expresión suave, casi orgullosa, sentí que algo se movía profundamente dentro de mí. Algo que aún no estaba listo para nombrar. Pasaron unos días, pero el modelaje no se detuvo. Se convirtió en parte de nuestras noches. Encendía la lámpara suave cerca de la ventana, sacaba 2 o 3 atuendos que quería fotografiar, y yo me cambiaba en ellos mientras ella ajustaba la iluminación y arreglaba pequeños detalles. Mis brazos aún estaban suaves del afeitado,
y cada vez que la tela se deslizaba sobre mi piel, sentía un pequeño escalofrío que era mitad nervios y mitad algo más calmado. El maquillaje se mantenía ligero, justo lo suficiente para suavizarme para la cámara, y ella siempre sonreía cuando difuminaba los bordes con las yemas de sus dedos. Una noche, después de terminar un set de fotos en un cardigan suave y una falda simple, me entregó mi ropa, pero no se alejó como de costumbre. Se quedó quieta por un momento, apoyada contra el mostrador con una expresión pensativa. Su voz se volvió suave cuando dijo que la boda de su hermano se acercaba pronto. Habló sobre la planificación, el vestido que su futura cuñada eligió, y como todos ya estaban uniéndose por cosas de chicas. Luego suspiró de una manera que sonaba real, no dramática. Dijo que siempre quiso su propia cuñada, alguien de su lado de la familia, alguien con quien comprar, hablar, reír, alguien que entendiera las pequeñas cosas más tranquilas que no siempre podía compartir con sus hermanos. Asentí, esperando que la conversación se quedara sentimental, pero me miró directamente con una sonrisa lenta y dijo que Joya Kindov parecía una cuñada cuando modelaba los atuendos. Las palabras me impactaron más fuerte de lo que deberían, más fuerte de lo que ella esperaba también, a juzgar por la forma en que pausó después. Mi pecho se apretó y no sabía por qué. Me reí para quitárselo de encima porque esa era la reacción segura. Pero la risa se sintió delgada, forzada. Algo dentro de mí revoloteó de una manera que no quería admitir. Siguió hablando ligeramente, diciendo que los vestidos suavizaban mi postura, diciendo que el maquillaje ayudaba más de lo que me daba cuenta, diciendo que tenía una energía más gentil cuando modelaba. Intenté actuar imperturbable, pero cada comentario se hundía profundo bajo mi piel. Ya no se sentía como una burla. Se sentía como si estuviera notando algo real sobre mí, algo que no sabía cómo enfrentar. Cuando dijo la palabra cuñada de nuevo, sonriendo como si estuviera medio bromeando y medio probando el aire, sentí un calor correr a través de mí que no tenía sentido. Era solo un comentario, pero no se fue de mi mente incluso después de que me cambié de vuelta a mi ropa normal. Lo sentía sentado en mi pecho, constante y extraño, mucho después de que las luces se apagaran, y no estaba seguro si me molestaba o si me atraía en silencio. A la mañana siguiente, llegó a casa de hacer recados con una pequeña bolsa de compras, del tipo que las boutiques usan para artículos delicados. La puso en el mostrador sin decir mucho, pero sus ojos seguían desviándose hacia ella mientras preparaba café. Intenté no mirar, pero algo en el tamaño de la bolsa hizo que mi estómago se apretara. Parecía demasiado pequeña para cualquier cosa destinada a mí, o al menos cualquier cosa destinada al hombre que siempre había sido. Finalmente la abrió y sacó un atuendo lila suave. No era llamativo. No era un disfraz de broma. Parecía algo que una mujer real podría usar en un día casual de primavera. Una falda ligera, un top ajustado con costuras gentiles. Lo levantó y dijo que era solo para fotos, nada más. Quería probar cómo se verían sus listados si estilizaba un atuendo completo en lugar de piezas al azar. Pero la forma en que lo dijo se sentía demasiado cuidadosa, demasiado calmada, como si no quisiera empujarme, pero quisiera ver algo. Me observó de cerca mientras miraba el atuendo, no del tipo de observación que espera una risa o una reacción divertida. Esta era tranquila, intencional, y por razones que no podía explicar, la atención hacía que mi corazón latiera más rápido. Me dije que la estaba ayudando como siempre. Asentí y dije que lo probaría. Sus ojos se iluminaron en el momento en que acepté, suaves y cálidos, casi aliviados. Me guió hacia el baño con el mismo toque gentil que usó cuando me estilizaba la primera vez. Excepto que ahora había algo diferente en la forma en que se movía. Algo casi protector, casi fraternal. Cuando me puse el atuendo, sentí el cambio al instante. La falda rozaba ligeramente mis piernas como un susurro. El top me abrazaba ligeramente, alisándose sobre la piel fresca de mis brazos que había afeitado días antes. Me miré en el espejo, confundido por la mezcla de vergüenza y calma. No entendía por qué la calma seguía creciendo. Cuando abrí la puerta, ella jadeó suavemente y se cubrió la boca con una sonrisa. No burlona, no divertida, solo orgullosa. Caminó alrededor de mí como si yo fuera un modelo real, ajustando el dobladillo, alisando la tela, apartando un cabello perdido de mi frente. La energía entre nosotros se sentía diferente, casi como si estuviera guiando a una hermana menor a través de su primer atuendo real. Me mostró cómo pararme para que la falda cayera bien. Cómo girar para que la tela captara la luz. Usó las yemas de sus dedos para inclinar mi barbilla y mi respiración se atrapó en mi pecho porque algo en su cuidado se hundía más profundo que la ropa. Sentí el cambio, pero no sabía cómo nombrarlo. Su voz se mantenía suave. Sus ojos se mantenían cálidos, y por primera vez, se sentía menos como modelar para sus listados y más como entrar en un espacio que ella había preparado silenciosamente para mí.
Un espacio en el que no estaba seguro de si debería entrar, pero no estaba seguro de si quería salir tampoco. Para finales de la semana, modelar ya no era un favor. Era una rutina, un ritmo tranquilo tejido en nuestros días, algo de lo que no hablábamos directamente, pero hacia lo que nos movíamos naturalmente. Después del desayuno, ella miraba la luz del sol, comprobaba el ángulo a través de la ventana del salón, y decía que teníamos iluminación perfecta. Yo asentía, fingiendo que no me afectaba, pero mi pecho siempre se apretaba de una manera que no podía explicar del todo. Preparaba su pequeño espacio de estudio cada vez con un tipo de cuidado que se sentía personal. Colocaba la luz de anillo justo bien, probaba sombras con su mano y alineaba atuendos en el sofá. Elegía colores que decía que combinaban mejor con mi tono de piel. Cremas suaves, lilas, azules claros que hacían que mis brazos afeitados se vieran más suaves de lo que tenían derecho a ser. Cuando me entregaba ropa, ahora no solo me la daba. Deslizaba la percha en mis dedos con una sonrisa gentil como si ya supiera que diría sí. Me decía que aceptaba por su bien, por las fotos, por los listados. Pero cuando me sorprendía alisando la tela antes de cambiarme o parándome más recto cuando ella miraba o revisando el espejo 2 veces, sabía que había más sucediendo dentro de mí de lo que quería admitir. Me enseñó cómo pararme con un centro más suave, manteniendo una rodilla ligeramente doblada para que la falda cayera en una línea natural. Me enseñó cómo caminar silenciosamente, dejando que el talón de mi pie tocara suavemente, incluso cuando los zapatos definitivamente no eran míos. Colocó 2 dedos bajo mi barbilla una tarde y me dijo que la levantara solo un poco para que la luz captara la parte suave de mi mejilla. El toque era suave como una pluma, pero envió una onda cálida a través de mi pecho. Y entonces empezaron los apodos. Al principio, eran juguetones. Cariño, ayudante bonita, modelo de armario. Pero cada vez que decía uno, observaba mi reacción de la misma manera que observaba cómo caían los vestidos en mí. Cuidadosamente, curiosamente. Una tarde, después de que salí usando un vestido pálido que abrazaba mis hombros suavemente, pausó. Inclinó la cabeza. Me llamó Honey. No de la forma en que las esposas lo dicen a los maridos, no ese tono plano cotidiano. Esto era diferente. Cálido, femenino, casi como la forma en que las hermanas se hablan cuando comparten ropa. La palabra cayó más suave de lo que debería. Hizo que mi rostro se calentara y mi pecho se apretara al mismo tiempo. No la corregí. No la tomé el pelo. Solo me quedé allí. Lo notó. Su sonrisa se profundizó lenta y significativa. Honey se convirtió en su apodo preferido después de eso. No en cada momento, no todos los días. Pero cuando estaba vestido para sus fotos, cuando el maquillaje me suavizaba y la ropa suave cambiaba como me sostenía, lo usaba sin dudar. Y lo extraño era que no se sentía mal. Se sentía como un hombre que pertenecía a la versión de mí que solo aparecía bajo sus ojos atentos. Una versión que ella estaba moldeando con una especie de devoción tranquila, una versión que estaba empezando a conocer por primera vez. Sucedió en una tarde de domingo, del tipo de fin de semana americano lento donde la casa se sentía cálida y tranquila. Había planeado una sesión de fotos más grande de lo usual. Las luces ya estaban preparadas. Los atuendos estaban arreglados a través del sofá como olas pastel suaves. Y en la mesa había un par de tacones. No dramáticos, no altísimos, pero gentiles y femeninos con una curva sutil que hizo que mi respiración se atrapara. Me entregó un atuendo completo esta vez. Una falda crema suave, un top ajustado que se sentía casi sin peso, un cardigan ligero y los tacones. Dijo que quería tomar fotos de cuerpo completo para que los compradores pudieran ver cómo todo funcionaba junto. Su voz llevaba una suavidad, una seriedad tranquila que hacía que el momento se sintiera más grande de lo usual. Cuando me cambié en el baño, tardé más de lo necesario. La falda rozaba ligeramente mis piernas. Los tacones me hacían cambiar el peso con cuidado. El cardigan se asentaba en mis hombros como si perteneciera allí. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. No porque me viera como una mujer, sino porque me veía suave, tierno, pacífico. Algo dentro de mí se aflojó. Salí lentamente, los tacones clicando suavemente contra el piso. Ella se volvió hacia mí a mitad de movimiento y se congeló con una respiración atrapada en su pecho. Luego su expresión se derritió en algo cálido, tierno, casi orgulloso. Se acercó y ajustó el cardigan, alisando los lados con manos gentiles. No se apresuró. No bromeó. Me trató con un afecto cuidadoso que hizo que mi corazón latiera fuerte en mi pecho. Luego retrocedió, me estudió por un momento tranquilo, y dijo algo. Que hizo que el aire cambiara alrededor de nosotros. Dijo que necesitaba un nombre femenino apropiado para los listados. Parpadeé, confundido. Lo explicó tan casualmente.
Dijo que a la mayoría de las personas que compraban de ella les gustaba ver un nombre de modelo en las leyendas. Ayudaba con la marca. Sonaba profesional. Y dijo que no podía seguir siendo listado como solo modelo. Dijo que necesitaba un nombre que combinara con cómo me veía. Suave, gentil, brillante de una manera tranquila. Golpeó su dedo contra su barbilla, pensando cuidadosamente. Luego sonrió. Dijo que el nombre Lily me quedaba. Dijo que se adaptaba a la suavidad de la ropa, la calma en mi postura, la forma en que me llevaba cuando el maquillaje se asentaba en mi piel. Me miró directo a los ojos y dijo: «De acuerdo, Lily, empecemos». El nombre me impactó de una manera que no esperaba. No agudo, no impactante, solo correcto, como si se deslizara en un espacio dentro de mí que había estado esperando sin mi conocimiento. Mi respiración se suavizó. Mis hombros bajaron. Algo cálido llenó mi pecho, no abrumador, pero lo suficientemente profundo que no podía ignorarlo. Por un segundo, no estaba fingiendo. No estaba ayudando. No estaba actuando. Era Lily. Lo vio inmediatamente. Sus ojos se calentaron y tocó mi hombro de una manera que se sentía como reassurance. Desde ese momento, no me guió como una esposa ayudando a su marido. Me guió de la forma en que una hermana mayor guía a una menor. Paciente, alentadora, gentil con cada ajuste. Me posicionó bajo la luz, inclinando mi barbilla, alisando mi falda y llamándome Lily cada pocos minutos como si el nombre siempre me hubiera pertenecido. Y cada vez que lo decía, sentía que me adentraba más en esa versión suave y tranquila de mí. La versión que ella había estado descubriendo gentilmente pieza por pieza. La versión que ahora llamaba su hermana. El cambio no fue ruidoso ni repentino. No llegó con un gran anuncio o algún momento dramático. Llegó lentamente, de la forma en que el amanecer lava una habitación antes de que siquiera notes que está sucediendo. Una mañana, me di cuenta de que ya no me trataba como su marido disfrazado para fotos. Me trataba como alguien más suave, alguien a quien quería guiar, alguien a quien quería a su lado de una manera que se sentía diferente del matrimonio. Me sentó en su tocador y me mostró cómo dar forma a mis cejas ligeramente sin hacerlas duras. Sostuvo mi mano firme mientras me enseñaba el ángulo del pincel, su voz suave y calmada como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando abrió su cajón de maquillaje y me pidió que eligiera un tono de labial que me hiciera sentir bien, no me congelé como pensé que lo haría. Solo miré los colores y alcancé uno que combinaba con el cardigan suave que le encantaba ponerme. Sonrió por la elección. Una sonrisa gentil y conocedora, una sonrisa de hermana. Doblar ropa juntos se convirtió en nuestra nueva normalidad. Elegir atuendos se convirtió en un ritual compartido. Empezó a entregarme opciones de la misma manera que las hermanas intercambian tops antes de una noche fuera. Me mostró qué colores hacían que mis hombros se vieran más pequeños, que telas flotaban bien cuando caminaba, que faldas se veían naturales cuando giraba en el espejo. Sus toques siempre eran cálidos, siempre cuidadosos, siempre guiando. Por la noche, cuando nos sentábamos en el sofá después de un largo día, las conversaciones también cambiaron. Dejó de preguntarme sobre el trabajo o las tareas. Empezó a preguntar cómo ciertas ropas me hacían sentir, si el afeitado había hecho mi piel más sensible, si caminar en tacones se sentía más fácil esta vez, si el nombre Lily se sentía bien en mi pecho, o si algo más encajaba mejor. Le dije que Lily se sentía como una parte suave de mí que nunca había dado permiso para existir. Apretó mi mano y dijo que lo sabía. Vimos películas juntas de la forma en que las hermanas lo hacen, señalando vestidos que nos gustaban, pausando para hablar sobre peinados, riendo por pequeñas cosas a las que nunca antes presté atención. A veces apoyaba su cabeza en mi hombro, y se sentía natural, como si ese fuera exactamente el lugar donde quería que estuviera. Cuando me movía por la casa como Lily, algo dentro de mí se asentaba. Mis pasos se suavizaban. Mi voz bajaba a un espacio calmado. Mis movimientos se sentían intencionales en lugar de rígidos. Ya no fingía. Ya no modelaba. Ya no ponía un rol. Me estaba acomodando en una versión de mí mismo que había estado esperando silenciosamente debajo del ruido de todo lo demás. Una versión moldeada por telas suaves, manos guiando, y un nombre que una vez se sintió extranjero, pero ahora se sentía como hogar. El mundo no había cambiado alrededor de mí, pero yo sí. Y parado allí en su ropa prestada, maquillaje rozando ligeramente mis mejillas, cabello metido gentilmente detrás de mi oreja, me di cuenta de algo que hizo que mi garganta se apretara con una extraña mezcla de miedo y alivio. Ser Lily no se sentía como salir de mí mismo. Se sentía como regresar a alguien que siempre había sido, alguien que ella vio mucho antes de que yo lo hiciera, alguien a quien había estado esperando dar la bienvenida.